nosotros y demás. ¿Qué tema nos tenés preparado para ahí mientras la esperamos a Flor? Como tal tema no Sí. preparé, porque estuvieron pasando muchas cosas este mes de octubre, y dije, vamos a hacer un popurrí, como un repaso de todo lo que fue este mes, y vamos a tocar al final un tema que a mí me movilizó bastante en lo profesional y en lo personal, que fue lo que sucedió en un colegio acá de Posadas hace poquito, ¿sí? Arrancamos con que octubre fue no solo el mes de un montón de cuestiones relacionadas al colectivo LGTB, sino también un mes de concientización sobre el cáncer de mama, ¿sí? Recordemos que a partir de los 35 años la mamografía se tiene que hacer constantemente todos los años. Es una vez al año, ¿no? Es una vez de al hecho, año. Por ley te tienen que dar un día para que puedas hacerte ese estudio en el trabajo. Exactamente, y es un día que te lo puedes tomar sin que te descuenten ni nada por el estilo. A su vez estamos hablando de chequeos y controles rutinarios cada tanto, siempre que no se esté en el periodo, ¿sí? En el caso de las personas con vulva, debido a que vamos a hacer un control no solo en la zona mamas axilas, sino también en la zona del pezón, ¿sí? Para ver si notamos nódulos, protuberancias, secreción de líquido y demás. Y hay principalmente sí, todavía con más hincapié, si se tienen antecedentes familiares, ¿sí? Y hay un dato que a mí me encantó, que lo dijo Sol Despeinada, excelente periodista de nuestro país, que no se dijo en todo este mes, o lo escuché muy pocas veces, en particular lo escuché solamente de ella, entonces lo quiero resaltar, ¿sí? No solamente las personas con vulva pueden tener cáncer de mama, también lo pueden tener los hombres, ¿sí? Y las personas con pene. Y es algo que casi no se dice o no se... No se habla, no se dice, incluso los varones también se tienen que hacer estos chequeos, ¿sí? Nuevamente, si hay antecedente familiar, cualquier persona que tenga mamas va a tener el antecedente y la posibilidad de... es mucho menos frecuente, sí, es un caso de cada 100 mujeres o personas con vulva que se diagnostica, y se suele ignorar por falta de información. Volvemos al mismo punto, sí, esto es controlar cualquier tipo de secreción, de bulto, de molestia, de dolor en la zona mamaria, axilas y pezón, ¿sí? A su vez, no sé si ustedes tenían este dato, yo amé cuando lo vi, fue hace poquito el Día Internacional del Pronombre. ¿Del pronombre? ¿Lo tenían? No. El 20 de octubre fue el Día Internacional del Pronombre, ¿sí? No hay que asumir el pronombre de una persona, en especial si no la conocemos en persona o en profundidad, ¿sí? Se pregunta, no es dar por sentado. Hoy por hoy vamos a estar hablando ya con el lenguaje inclusivo de él, la, les, tanto en su singular como en su plural, ¿sí? Es una manera no solo de respetar al otro, sino también de empezar a educarnos entre todos, ¿sí? Eso fue el 20 de octubre. También hubieron muchas movilizaciones, sí, debido a la hipersexualización, a la visualización de los niños de una manera encasillada entre qué cosas es para nena, entre comillas, y qué cosas es para varón, entre comillas. Y a raíz de qué es para nena y qué es para varón, vamos a hablar un toque. Me salió el yo. Un toque nomás, ¿viste? No vamos a hablar un toque nomás. Sí. Dale. Esta semana fue, sin ir más lejos, el día de la visibilización de las personas intersexuales. ¿Sí? Cuando hablamos de una persona intersexual, vamos a estar hablando de una persona cuyo sexo biológico, ¿sí? Recordemos la zona cromosómica genital gonadal, no corresponde al calificativo de macho o hembra. Recordemos que primero se es macho o hembra y después se califica como varón y mujer respectivamente. Entonces, vamos a hablar de estados intersexuales o personas intersexuales cuando las características biológicas, cromosómicas, genitales, gonadales, hormonales, ¿sí? Porque todo esto va en caída, ¿sí? En caída me refiero a que porque primero hay una... Claro, primero hay Te digamos en imágenes, un flyer, ¿sí? Sobre la visibilidad. Primero va a haber una bajada
cromosómica, después hormonal, después gonadal, después genital. No, había leído que algo así como que el 2% de la población mundial nomás. Exactamente, pertenece sí. a la categoría intersexual y muchas personas no lo saben. ¿Por qué? Porque hasta no hace mucho tiempo, y hasta el día de hoy se sigue haciendo lastimosamente, se corrige, y voy a utilizar esta horrible palabra, se corrige la sexualidad de estas personas a gusto de el adulto a cargo. Entonces, ni bien nacen, se les asigna un sexo, ya sea que tengan, por ejemplo, visibilidad de genitales femeninos exteriores, pero por dentro tienen, por ejemplo, testículos. Entonces se le opera, se le saca los testículos, queda como una persona infértil. Claro. Y vive toda su vida creyendo que es mujer cuando no lo es. A lo mejor nunca se dio cuenta. Generalmente pasa que no, si no se lo dicen, claro. Siempre hay algo que moviliza. A ver, ahí vamos a entrar en algo más psicológico, que son los silencios y los secretos familiares. Esto en algún momento termina saliendo, se termina sabiendo, se termina filtrando. Claro, pero aparte, como decís, se corrige, entre comillas, como si hubiera, con esa operación y demás, mal, pero hay cuestiones hormonales por dentro y demás que hacen que esa persona igual siga teniendo diferentes cambios. No hay que corregir solamente sacando testículos, por ejemplo, y ya está. Exactamente, o modificando, por ejemplo, hay personas que están en el estado intersexual que no tienen un pene o testículos definidos. Entonces lo que hacen es operarlos para que parezcan visiblemente más, no sé cómo decirlo, como más masculinos, claro, como más pene de lo que son, pero la persona en realidad tiene no solo una identidad, que por eso hablamos de visibilización, sino también de que estamos hablando de una condición física, biológica, como cualquiera de nosotros, que lo hace único y irrepetible, y nuevamente es algo sumamente invisibilizado porque no entra en la categoría binaria de varón y mujer. Entonces, recordar que esto existe, que esto no está mal, que esto no es un atentado a la naturaleza. En su momento se los llamaba hermafroditas. Claro, sí. A mí me pasó en su momento de dar charlas en colegios y me preguntaron si verdaderamente la persona tenía la vulva y el pene al mismo tiempo. Ese es el imaginario. Claro, en su momento se decía que Lady Gaga era hermafrodita. Totalmente. ¿Por qué? Porque cuando se ponía cierto tipo de ropa se le marcaba la vulva y decían, no, pero eso parece 2 testículos. Y tipo, no. Así como hay distintas formas y tipos de pene, hay distintas formas y tipos de vulva, existen las personas intersexuales que poco y nada tienen que ver con un hermafrodita. Claro. Sino que son condiciones físicas y biológicas que vienen a demostrarnos que no todo es blanco y negro, que no todo es macho y hembra, que no todo es tan sencillo y tan clasificable como se quiera, ¿sí? No se busca corregir bajo ningún punto de vista, se busca educar, se busca visibilizar y se busca darles la mejor calidad de vida posible, porque algunas de estas afecciones, biológicas, en cuanto a terminan afectando a nivel cognitivo muchas veces, o al desarrollo físico de la persona en cuanto a crecimiento y maduración de otros órganos. Entonces se les busca dar la mejor calidad de vida sin invisibilizar su identidad, que sería, que es lo mejor en realidad, es lo para ideal, esa persona, claro. Exactamente, es lo ideal. Y finalmente vamos a hablar un poquito de lo que pasó con las alumnas del colegio Roque González. Sí, no sé algo si que explotó hoy en las redes Sí. sociales, y lo estuvimos viendo. De hecho, lo teníamos acá en lista como para llegar a leer la comentarlo noticia? también. Ese mapa la compu se me congeló, pero lo tengo acá, déjame que... Sí, mientras voy comentando un poquito, se filtraron también los chats. Sí, bueno, vi los chats. Me parece una Es locura. aberrante lo que se dice en esos Increíble. chats. Y estamos hablando de chicos que van a segundo año. O sea, recordemos que en segundo año se tiene 13, 14 años como mucho. O sea, es aberrante lo que se están... Me dio bronca, muchísima bronca. Hablan, te das cuenta que por la manera que hablan también te das cuenta que también son niños. Sí. Y eso es lo que te da más bronca y te aterra más todavía. No tienen y encima ninguna hablan, idea. nos reíamos por ahí
hablaban los chicos en ese chat, porque hablan, parece, tipo españoles. Claro, Sí. las expresiones como Claro, que se notan Estaban muy, follar. claro, muy influenciados mucho, quizás, por inclusive mucho videos, porno, te claro, diría, sí. ahí de por medio. No solo por porno, o sea, estamos hablando de influenciados en gran parte por el imaginario que hay de lo que es el encuentro sexual. ¿Sí? Uno de los... Muchos de ellos posiblemente todavía están en el segundo año, ¿no? No, claro. No, probablemente lo más cercano que estuvieron a algún encuentro sexual es justamente a partir de la pornografía. Sí. Ya en su momento se hablaba de que uno de los mitos de la sexualidad era el mito sádico-masoquista, donde las personas, los niños principalmente, creían que el encuentro sexual era un encuentro violento. Esto lo escribió Freud en 1905, está vigente hasta el día de hoy, y al hablar y al escuchar a estas chicas, ver los chats y demás, Sí. más vigente que nunca. Ese imaginario tan violento. Tengo una noticia acá. Esto que se dio a conocer en el día Sí. de hoy también, o en las últimas horas, se quiere decir, alumnas del segundo año de División B del Colegio Roque González denunciaron a sus compañeros por acoso sexual luego de conocer chats entre ellos que hacían alusión a actos de violación, tortura y hasta secuestro, que es lo que comentamos recién en algunos de lo que hablábamos recién, que lo vimos. Obviamente eso no lo vamos a estar pasando ahí en imágenes porque es fuerte realmente. Esta mañana realizaron una sentada pidiendo a los directivos una sanción para los jóvenes implicados. La denuncia por acoso sexual fue por parte de alumnos de segundo año de División B del colegio ya mencionado, Roque González, de acá de nuestra ciudad. Comenzó a principio de año y esta semana la situación estalló, luego de viralizarse capturas de chats en un grupo de varones. Los mensajes hacían alusión a actos de abuso, violación, tortura y hasta secuestro a sus compañeras. Si una de las madres de las chicas que sufrió estas situaciones de acoso radicó una denuncia en la policía de Misiones luego de enterarse de lo que pasaba en el curso. Nuestras hijas presentaron una nota en el colegio contando lo que sufren desde el principio de año y se nos informó en el grupo de WhatsApp de padres. Ahí hablamos con ellas y nos mostraron los chats de las cosas horribles que decían los alumnos, dijo una de las madres a uno de los medios acá de nuestra ciudad. ¿Sí? No solo el acoso sexual fue mediante mensajes, sino que también dentro del curso. Sí. Les levantaban la pollera, les sacaban fotos desde abajo cuando estaban paradas y pasaban la foto en los grupos, las manoseaban y era una cosa constante. Mi hija no quería ir más al colegio, comentaba esta madre justamente. Es increíble. Entre 14 y 15 años No, tienen los increíble. Molesta, me genera muchísima bronca, muchísima impotencia escuchar este tipo de cosas. Personalmente les había dicho, yo estuve desde los 5 hasta los 17 años en un colegio católico de acá. Y escuchar eso es remontarme automáticamente a las clases, a escuchar a profesores hablar aberraciones de la sexualidad de las mujeres, a decir de que era que estaba bien que el varón se masturbe, pero la mujer no, a escuchar, a ver a profesores, y esto siempre lo contábamos en el grupo de compañeros, había un profesor puntualmente que nos hacía pararnos y darnos la vuelta para ver si teníamos cinta en el cabello. Y lo que menos hacía era mirarnos la cinta del cabello, o sea, sí. usábamos pollera. Muy molesto, muy doloroso escucharlo, totalmente apoyando y en sororidad con las chicas. Aberrante que el colegio no se haga cargo. No es la primera vez que se escuchan comentarios así de colegios católicos de la provincia. Más aún de... Eso es lo que pasa en todos los colegios, Totalmente. pero generalmente estas cosas se van a conocer en colegios católicos. ¿Por qué? Que por ahí no tiene nada en contra del catolicismo No, en sí, no, pero se suele dar a conocer en este tipo de colegios estas noticias. ¿Por qué? Porque justamente es tanta la represión interna que se hace a la mujer, a la figura de la mujer dentro de los colegios, que hoy por hoy yo creo que o es cambiarlo totalmente de base o empezar a plantearnos sacar a las chicas de ahí. No veo más opciones. El colegio, en particular el Roque González, sabemos que tiene mayoría de varones, siempre. Entonces, empezar a educar y a reeducar no solo a los chicos, sino también a los adultos a cargo de... Sí, eso iba a decir, habrá que reverle un poco las cosas dentro del establecimiento porque... No puede ser de que se haya hecho la denuncia a principio de año y que estemos llegando a noviembre. Y que las chicas hoy tengan que hacer una sentada para que los directivos hagan algo. Para que esto, no solo para que los directivos hagan algo, para que esto se visualice. También. Porque tranquilamente, y me juego la cabeza que las chicas ya habrán publicado esto un montón de veces en sus redes y recién ahora se habla. Entonces, a partir de chats como estos, de no cultivar, de no empezar a
a verdaderamente decir, bueno, esto es grave, ustedes no están hablando de una fantasía. De la fantasía a la realidad hay muy pocos pasos, y más cuando son tantos chicos a la vez. No estaban, la verdad que es, a ver, escalofriante el chat, leer eso. Lo tienen súper naturalizado, digamos, ese tipo de charla. No solo naturalizado, era como, y bueno, vos con tal y yo con tal, y no. No, pero a ver, me hablo por mi experiencia en el secundario, lejos de tener una conversación así, cuando ya había grupos de WhatsApp, obviamente, no es que somos tan grandes, pero yo no tenía grupo de WhatsApp. No, yo estoy pensando... Pero somos más o menos del... Chat de Messenger y hasta ahí llegamos. No, yo terminé quinto con grupo de WhatsApp. No, yo no. Ya había WhatsApp en 2012. Sí, pero 2012. No... por lo menos en 2013 también. No yo terminé en 2013 porque, bueno, repetí un año, hay que decirlo. No, en la Industrial, el mejor colegio de la ciudad de Poza. Pero... No nos vamos a poner a discutir. No vamos a poner a discutir. No, lejos de ser por ahí también el mejor colegio, no lo dice por el cariño, pero ya había, y no se hablaban de esas cosas. No. De hecho, ni siquiera se hablaba así en grupo, o sea, porque la verdad que, no sé, llama la atención y sorprende. En el colegio al que yo asistía, nuevamente, como había muchísima represión, no sé si puedo nombrar o no el colegio, entonces me estoy cuidando. Igual en la INDU fue unos años, no fui toda mi secundaria. Sí se hablaba muchísimo de sexualidad todo el tiempo, pero de una manera sumamente desinformada, sumamente... También, sí. Pero nosotros no también, solo, pero no a este nivel de decir, tipo, no. de querer organizar, secuestrar y todo eso que se ve en ese chat. Tipo. Pero sino esto de sexualizar, pero muchísimo, no solo a las chicas, sino también a los varones, porque el colegio que yo iba había re poquitos, creo que ahí ya dije todo de qué colegio era, pero... No sabemos a cuál. No, estamos... ¿Vos? ¿Yo encima posta? No. Pero era increíble la manera en que se trataba y la imagen de la mujer y... no, esto es aberrante, hay que empezar a hablar de ESI. La ley sigue estando vigente, sigue sin aplicarse, a pesar de que el artículo 8, que era el artículo que decía que cada establecimiento lo podía brindar la ESI como quería, básicamente, ya se eliminó hace 3 años y esto sigue pasando. Entonces, aplicar ESI ya, educar a los padres, es educar a los profesores, en los colegios, educar a los directivos, más aún cuando estamos hablando de directivos que tienen cierta bajada de línea religiosa de cualquier tipo. Eso por ahí va a ser más difícil, educar a los directivos y a los padres, porque puede haber mucha soberbia, puede haber una bajada religiosa, como decís. ¿Cómo me van a venir a enseñar esto a mí? Que esto, que aquello, esto no está bien, esto totalmente, tal y cosa. Por ahí es más fácil directamente, no digo directamente a los chicos, porque obviamente están los padres primero que van a decir, no, a mi hijo le están enseñando esto. Y además tampoco te permiten entrar así nomás al colegio a dar las charlas, pero verdaderamente hay 2 cosas que a mí me molestaron mucho de la nota. La primera es que divulgaban el curso. Sí. Como volvemos a revictimizar, no era necesario decir el curso, hasta el colegio estábamos joya. Lo dije recién, perdón. No, pero igual ya estaba en la nota. O sea, claro, ya están en todos los medios. No. Sí. Hasta en Instagram lo vi. Y el segundo punto es empezar a correr y separar esto de Iglesia-Estado. Claro. Es totalmente necesario porque peor va a ser cuando suceda. Porque si esto se llegaba a pasar, cerraron el colegio. No había vuelta. No es que no abre nunca más el colegio. No había forma de remontarla. O sea, y el colegio, en particular el Roque González, ya tiene antecedentes con otros temas. No sé si ustedes se acuerdan que fue el primer caso de suicidio por bullying. Allá por 2013-2014, entonces ya tiene sus antecedentes como para empezar a ponerse las pilas y decir, bueno, hay que empezar a hablar no solo de salud mental, sino también de ESI y de educación sexual integral. Hay que dejar de pasar por arriba de esos temas que la verdad que te diría que son más importantes que muchísimas materias que te suelen dar muchos de estos colegios. Bueno, muchísimas gracias, Ros, siempre completísima y con muchísima información y enseñándonos, en este caso tocando este tema muy delicado e importante también, que no había que pasarlo por alto. 29 minutos de las 6 de la tarde. ¿Ya está Flor por ahí? Parece que sí. ¿Sí?
Ahí está. Flor, ahí está Flor. El que no está es David, no, estamos esperando a ver. Está en un cumple. Claro. Vamos a la tanda, cuando quieras. Si cuando vos tenés ganas, quieras, vamos a la tanda. Escuchamos algo de música y volvemos.